En Diálogo Internacional con Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero y Marcelo Rodríguez, quien les habla. Nuestra compañera Paula Klachko tuvo que retirarse un poquito antes por un compromiso previamente asumido, como se dice, así que bueno, lo hizo mientras escuchábamos una muy interesante nota de Rafael Correa, ¿no? Muy interesante, buenísimo. La verdad que dejó varios elementos como para una discusión. No sé si tenemos algunos minutos ahora, sí. La idea de que, bueno, en el caso de Ecuador es un caso sin precedentes a nivel mundial de un país desmantelado y destrozado sin que haya habido de por medio guerras o bloqueos, ¿no es cierto? Y yo estaba intentado de decir, bueno, ¿cuál será el balance que hagamos de la Argentina una vez que Milei lleve adelante? Claro, porque en el fondo acá está ocurriendo, allá es mucho más grave, mucho más grave, pero ya llevan muchos, son 3 turnos presidenciales. Y la otra cosa la entrevista es muy rica. La otra cosa que dijo fue que la autonomía de los servicios de inteligencia, que pueden montar operaciones de lawfare, golpes de Estado, etcétera, sin que el presidente tenga mucha noción, no digo en todos los casos, pero sí en algunos casos, evidentemente esto puede ser cierto. ¿No? Que hay áreas que quedan fuera de todo control del gobierno, ¿no? De lo que él contaba en la entrevista, el manejo de los servicios de inteligencia. Bueno, Telma, íbamos a hablar un poco de estas autorizaciones que está dando Milei a los militares para intervenir en distintos conflictos, ¿no? Así es, vamos a hablar un poco de la Argentina, porque la verdad que lo que está pasando es gravísimo y peligrosísimo para todos, para los argentinos en primer lugar. Esta semana, hace 2 días, aceptó el presidente Milei que nuestro Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Armadas, entraran a lo que se llaman las Fuerzas Marítimas Combinadas, que son unas fuerzas que dependen de la Quinta Flota del Pentágono y que lo alivianan diciendo que bueno, que solo están para liberar vías comerciales muy importantes, por ejemplo las vías vinculadas con el estrecho de Malaca, el Mar Rojo, el Bab el Mandab, el Golfo de Adén, que sale al Mar Arábigo, porque efectivamente por esos estrechos lugares pasan el 90% del comercio internacional, y muchos de ellos es el comercio petrolero, porque bajan justamente de Irán, de toda esa zona de petróleo. Entonces nuestras fuerzas van a ser parte de las Fuerzas Marítimas Combinadas. Eso es uno de los, pero ya viene prácticamente desde el inicio. Recordemos que hizo campaña Milei diciendo que nos íbamos a alinear específicamente con Estados Unidos e Israel. Al principio, en el mes de junio, lo que hizo fue autorizar para que nosotros nos pusiéramos, incluyera a Argentina en los grupos de contacto con Ucrania, también se llama Grupo Ramstein porque es una base alemana de los Estados Unidos, y esto era para enviar material, proveer de armas o de la ayuda que fuera necesaria a Ucrania, o sea, ya alineándonos con uno de los lugares. Milei estuvo en Suiza dándose abrazos con Zelensky. Poquito después, hace muy poquito, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, también fue muy explícito. Dijo, Argentina en este mismo momento abandona su histórica política exterior, y desde este momento nosotros estamos alineados con Estados Unidos, y nuestras Fuerzas Armadas van a estar alineados también. Y lo último que quiero comentar para, digamos, volver después un poco a conclusiones sobre el peligro y lo riesgoso que es esto, es el tema de los ejercicios militares. Ejercicios militares en Tierra del Fuego, permiso para que los marines puedan justamente estar por la suya, caminando alegremente en esta región. Y cuando fue el gobierno anterior, se rechazaron 2 ejercicios militares, uno en Tierra del Fuego justamente y otro en el Golfo de Guinea, y esto es lo que se está revisando. En este momento lo que ha hecho Argentina es establecer un contacto absoluto con Estados Unidos. El 7 de octubre, o sea, que fue el lunes pasado, hablaron
por teléfono el jefe del Pentágono, el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin III, que además es uno de los directores de los fabricantes de armas, ahora no me acuerdo la empresa, de una de las empresas más importantes de Estados Unidos, habló con Luis Petri y después el Pentágono sacó un comunicado diciendo esto, que la Argentina, que daba gracias a la Argentina porque la participación en todos sus programas de asociación estatal con la Guardia Nacional de Georgia, por pedir ser socio global de la OTAN, por trabajar, por estar ahora uniéndose en las fuerzas marítimas combinadas en el Medio Oriente, y todos, establecer lo que se llama una defensa absoluta con Estados Unidos, una asociación de la defensa absoluta con Estados Unidos. Esto que soñó Estados Unidos siempre, con el TIAR, con los tratados interamericanos, esto de tener a nuestros países totalmente pegados a su estrategia del Pentágono. Y termino con esto porque sé que está nuestro querido invitado, y es que también va a haber en Mendoza ahora, desde mañana, día 13, hasta el 16 de octubre, va a haber en Mendoza lo que es la conferencia de ministros de Defensa de las Américas, y va a estar, por supuesto, presidida por Luis Petri, nuestro ministro de Defensa. Así es. Bueno, y para seguir hablando de este tema, tenemos una comunicación con Jorge Tayana, quien fuera ministro de Defensa, canciller de nuestro país, que creo que ya está conectado. Buenas tardes, Jorge. Marcelo Rodríguez, desde Diálogo Internacional, junto a Tilio Borón, Telma Luzani y Federico Montero, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas Estaba tardes. Escuchando, sí. Acá un poco perplejos, porque la verdad que todo esto nos hace regresar de alguna manera a los 90, cuando con el gobierno de Menem la Argentina se convirtió en aliado extra OTAN de la OTAN, y que terminó enviando buques de guerra a la zona del Mar Pérsico, donde supuestamente no desembarcaron tropas, pero estuvieron los buques por allá, y pocos años después tuvimos los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA. Digamos, ¿se repite la historia? ¿Cómo lo ves, Jorge, toda esta situación? Bueno, es un poco más serio o más grave lo que se está haciendo ahora. ¿En qué sentido? Primero, la declaración de socio de la OTAN extrarregional de la época de Menem es una declaración del gobierno de Estados Unidos. Es decir, es una decisión unilateral de Estados Unidos que da a vos esa especie de medalla o reconocimiento de usted es un socio extra regional de la OTAN. Lo que hay ahora es una cosa bastante más formal y más seria, que es el pedido de Argentina presentado en Bruselas, en los cuarteles de la OTAN, por el ministro de Defensa, de transformarse en parte de la Global NATO. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que la NATO, la OTAN, ha realizado una serie de acuerdos que no son todos iguales, son distintos, con numerosos países extra región, es decir, extra europea o Canadá, ¿no? Claro. Lo ha hecho con Japón, lo ha hecho con Corea, lo hizo con Afganistán hasta el 21, donde obviamente Afganistán se fue, pero lo ha hecho con Pakistán, lo ha hecho con muchos países, Filipinas, Tailandia, me parece. Con Colombia, claro, de Argentina, con Alemania, hay varios países que no son del área de la OTAN, no son ni europeos, ni de Canadá o Estados Unidos, ni Australia, pero que sí están en eso. O sea, es un periodo formal. Los acuerdos pueden ser distintos, y no es que hay una norma básica, pero presuponen por lo menos dos cosas. Presuponen diálogo político, o sea, coordinación política, y algún grado de colaboración en la instrucción o en la actividad, en la coordinación e interoperabilidad de las fuerzas, o sea, alguna actividad conjunta. Eso es lo que se supone que tienen todos esos acuerdos, y eso es lo que se supone que va a tener el acuerdo con Argentina cuando se firme. Ahora ese acuerdo, yo entiendo, tiene que ir al Congreso. Entonces, está bien, ahora hemos visto que el gobierno logra sostener los vetos, pero de todas maneras ese acuerdo es un acuerdo que tiene que tener aprobación del Congreso para estar vigente, así que ahí habrá oportunidad
por lo menos de revisarlo y conocerlo en detalle. ¿Por qué digo que es más complicado? Porque la otra participación en la zona del Medio Oriente se dio en el marco de lo que se llamó la Primera Guerra del Golfo, y fue una participación que tenía el aval de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas había llamado en el marco del capítulo 7 de la Carta, a una acción multilateral militar para liberar Kuwait, que era un país que había sido ocupado y de hecho había desaparecido, en el sentido de que Irak con Hussein proclamaba que era una provincia iraquí. Entonces lo que habían hecho ellos era ocupar ese territorio y transformarlo en una provincia iraquí. Entonces eso tenía, desde el punto de vista del respeto de la soberanía de los estados que son miembros de las Naciones Unidas, una legitimidad de las Naciones Unidas para actuar que después no se tuvo en la Segunda Guerra del Golfo y que tampoco se tiene ahora, porque no hay acuerdo del Consejo de Seguridad sobre eso, ¿no? Lo que está pasando son varias cosas en que se atiende el abandono de la neutralidad. Uno es efectivamente la decisión de no ser neutrales, participar en las reuniones del grupo de apoyo a Ucrania, y por ahora son gestos lo que se ha hecho, pero es un apoyo y se habla de cosas que podrían suceder, que se podrían fabricar municiones, que se podrían dar cosas, pero lo cierto es que hasta ahora creo que no ha habido nada concreto, lo que no quiere decir que no lo haya, porque está la voluntad del gobierno de hacerlo. La novedad de estas semanas en realidad son dos. Una novedad es la participación de Argentina en este grupo marítimo. En la práctica esto significa 2 oficiales de la Marina que van a ir a el Emirato de Bahrein, donde hay una enorme base militar norteamericana, la sede de la Quinta Flota, y ahí en la sede estarían los 2 oficiales de Marina como observadores o, digamos, asistiendo a esa experiencia. Hay 2 países más que participan de ese acuerdo, que es Brasil, que participa desde el gobierno de Bolsonaro, y también Colombia, que participa desde el gobierno de Duque. Efectivamente, como decía Telma, el argumento es el control de la Quinta Flota por parte del tráfico comercial. Si estás en el Estrecho de Malaca, estás en el Mar Rojo, estás en el Golfo Pérsico, bueno, hombre, tienes el control del acceso del petróleo y de la salida del petróleo, y sobre todo el acceso al mar de China del petróleo, ¿no? Lo cual le da una trascendencia muy grande. Pero hay otro dato que a mí me gustaría destacar y que no lo he visto mencionado en la prensa local, y es que los últimos 2 o 3 días han tenido 2 ataques de las Fuerzas Armadas israelíes a las Naciones Unidas en el sur del Líbano. Vieron que atacaron un cuartel, incluso una torre de guardia de observación, y que hay heridos de la misión de los cascos azules de Naciones Unidas, de lo que se llama UNIFIL, que están en el sur del Líbano. Bueno, en esa región, en ese lugar, hay 3 oficiales argentinos, que son parte, que en realidad es una delegación de cascos azules de España, que dio lugar a 3 argentinos, y hay 2 y hay 1. Hay 2 que están de observadores y hay 1 que está en el Estado Mayor de UNIFIL. Uno es el coronel López Meyer. O sea, son personas con nombre y apellido y que están en ese lugar. El gobierno no ha dicho nada porque están siendo cañoneados por los israelíes, lo que ha merecido la repulsa de casi toda la comunidad internacional y sobre todo de los países. Por eso España salió tan fuerte, porque tiene soldados ahí. Claro. Y la verdad que nosotros tenemos que salir a decir que no ataquen a los cascos azules de Naciones Unidas que están ahí. Nosotros tenemos ahí en 3 lugares observadores militares, miembros de los cascos azules. En UNIFIL, en la frontera entre Líbano e Israel,
y que hay desde hace tiempo. Tenemos en las alturas del Golán 1 o 2 y tenemos 2 o 3 más en una cosa que se llama la presencia de Naciones Unidas en Medio Oriente. O sea que tenemos en 3 lugares, pero sí tenemos una presencia argentina observadora en el Golán de Naciones Unidas, Taco Azul, y sí tenemos en UNIFIL. Ahora, UNIFIL se está transformando en una zona de combate y lo que están diciendo varios analistas es que lo que está haciendo Israel no es confundirse o equivocarse y dispararle a los de Naciones Unidas porque hay cerca gente de Hezbollah o alguna cosa por el estilo. No, lo que están diciendo la gente vinculada al área militar de Cascos Azules de Naciones Unidas es que lo que está haciendo las fuerzas de defensa de Israel es atacar a las tropas de Naciones Unidas para que se replieguen, para que no estén en la zona que es de combate y que por lo tanto no sean testigos de la actuación de las Fuerzas Armadas israelíes. Yo digo esto porque no lo he visto y a mí la verdad no sé si hay instrucción, pero ya otras veces cuando ha habido intercambio de disparos entre Hezbollah e Israel, estos oficiales y oficiales nuestros que están ahí han estado con fuego cerca, digamos, han estado teniendo que tomar medidas, meterse en búnkeres, etc. No es una zona tranquila y ahora es una zona de alto riesgo, así que a mí me gustaría que las autoridades argentinas primero nos hicieran saber cómo están nuestros compatriotas y dos, qué medidas ha tomado para tratar de que se proteja su vida, más allá de las que se están tomando en el marco de las Naciones Unidas, ¿no? Sí, yo no conocía la presencia de los argentinos. Sí, bueno, por supuesto el bombardeo de Israel a la UNIFIL y justamente una de las personas que salió a criticar esto fue Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, que rápidamente fue declarado persona non grata por parte de Israel, ¿no? El riesgo, la pregunta vinculada justamente a esta nueva medida de formar parte de este comando, de estas fuerzas marítimas combinadas, porque están enfrente de Yemen y sabemos que los hutíes forman parte de las fuerzas que son pro-palestinas y de alguna manera asociadas con Irán. Si esto también no provoca, como preguntó Atilio, que nosotros paguemos las consecuencias de estas medidas que ha tomado Milei. Es el abandono de la neutralidad, como él anunció, y en este caso ha tomado una posición que vincula 2 puntos, ¿no? Israel y el conflicto del Medio Oriente y la posición detrás de Estados Unidos, ¿no? Es lo mismo. Ahora, la otra vez decía Atilio que había pasado un tiempo, la verdad que no pasó un tiempo entre la participación argentina en la Primera Guerra del Golfo, que es el 91, y marzo del 92, que es la explosión en la Embajada de Israel, pasó un año. Sí. No más. O sea, obviamente la participación en esta fuerza marítima es un apoyo político a un control que están haciendo un conjunto de países encabezados por Estados Unidos en esta modalidad que ha tomado Estados Unidos desde hace 2 años, y es que como no puede hacer más cosas multilaterales en el sistema de Naciones Unidas, porque se encuentra con vetos y números que se oponen si van a la Asamblea, hace cosas de los que quieren, y hace acuerdos que tienen una legalidad limitada, ninguna desde el punto de vista internacional, pero están ahí para actuar. Yo creo que es una mala idea, porque creo que es una estrategia incorrecta.Nosotros no hacemos más que primero exponernos abandonando la neutralidad. Segundo, nosotros tenemos que cuidar nuestro mar y nuestras fronteras y nuestras riquezas y evitar que los guardacostas norteamericanos digan que nosotros no los cuidamos y por eso tienen que venir ellos a cuidarlas. Y por esa misma razón nos opusimos a estar en los ejercicios en el Golfo de Guinea, donde van muchos países. Por ejemplo, creo que Brasil va, pero esa es zona de piratería. Nosotros no tenemos que estar con la Marina como
combatiendo piratería en el Golfo de Guinea, en África, pero no usamos nuestros barcos, que son pocos y que no tenemos recursos limitados, para garantizar la custodia de nuestra soberanía y de nuestro territorio y demostrar que nadie puede tratar de burlarlo impunemente. Eso es lo que deberíamos hacer. Claro. Y no estar participando, aunque sean los oficiales. No me parece que desde el punto de vista político nosotros ganemos algo. Ganemos, sí, el reconocimiento de Estados Unidos y lo llevamos al ministro de Defensa, sí. Y perdemos los votos de todos los países en desarrollo que desconfían de las potencias poderosas que hacen lo que quieren en el mundo, y que son los que necesitamos para que nos apoyen cuando reclamamos por la parte de nuestro territorio ocupado exactamente por un miembro de la OTAN, ¿no? Que es obviamente Malvinas, Sandwich, Georgias y los espacios. O sea que a mí no me parece que es una buena práctica, me parece que es un error político, que acá es festejado como un acierto. Como es un error tratar de ser un aliado extra de la OTAN, como es un error abandonar la neutralidad en el conflicto entre Ucrania y Rusia, y además plantarse y ir a decir cosas en Naciones Unidas, porque al mismo tiempo no ha hecho más que en su discurso que atacar a Naciones Unidas por socialistas, por comunistas, cual es un mamarracho total, colosal. Es decir, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que deciden casi todo, uno es Estados Unidos, el otro es el Reino Unido y el otro es Francia, así que esos tres son países comunistas. Vemos con alguna seriedad. No, con una cortita, pues ya a las 8 termina nuestro programa, ya nos tenemos que despedir, pero cortita, si tenés idea, ¿qué opinan las Fuerzas Armadas de este involucramiento? ¿Se están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Oficiales, la oficialidad o realmente...? Bueno, yo creo que ellos ven las cosas de algunas distintas, ¿no? Y creo que no todas las fuerzas son iguales, ¿no? Creo que es distinta la formación de ejército, que es más nosotros tenemos una participación importante en las operaciones de paz de Naciones Unidas, y cuando yo llegué al ministerio participamos en 4 y al final en 8, estas ya estaban, pero tenemos una participación grande, sobre todo en Chile, donde hay como 200 nuestros, ¿no? Con oficiales, con helicópteros, sí. Eso creo que está bien visto por la fuerza, y yo creo que es un buen experiencia desde el punto de vista técnico de formación militar, y al mismo tiempo es una buena experiencia de vida, de ver cómo son otras fuerzas, otros conflictos, otras cosas. Creo que es distinto en el caso de la Marina. La Marina siempre ha sido más marítima y universalista, ¿no? Yo creo que la Marina va a estar contenta de tener 2 personas en la base de la quinta flota en Bahrein, ya lo han pedido. Ahora, Bahrein es una isla, un emirato, que tiene mucho petróleo y gas, sobre todo, pero que es un país que tiene una peculiaridad, y es que tiene una mayoría chiita y un gobierno sunita, y tiene una de las bases, hay 2 bases grandes en Golfo Pérsico o Arábigo, como lo llamen. Una está en Bahrein, que es de la flota, y otra está en Qatar, que es del ejército, ¿no? Así es. Jorge, te agradecemos muchísimo, discúlpame, ya se nos fue el programa. Bueno. Jorge Tayana, ex canciller, ex ministro de Defensa, muchas gracias por esta entrevista con Diálogo Internacional. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Adiós. Bueno, y estamos llegando